La cosmogonía poliédrica es la base para entender el funcionamiento de la Matrix. Para ello debemos hacer un cambio geométrico en nuestra conciencia, lo que permitirá la implosión de la realidad exterior hacia la interior, también conocido como la ley de atracción, donde básicamente se dice que una persona vive su realidad porque atrajo una cosa u otra. Pero, ¿cuál es en verdad el secreto de atraer lo material? La respuesta está más allá de la atracción. Está en conocer la base geométrica y científica para que la atracción tenga lugar. Es decir, entender la exclusividad armónica de las diferencias guardadas en geometrías de vida fractal. No basta solo con que desees. Para ello, hay que cambiar patrones, geometrías, formas de pensamiento, conductas en el interior, para así absorber, como lo hace un núcleo atómico, el exterior. Para querer algo que se haga realidad se necesita observación y estructuras fractales. Uno tiene que convertirse en un punto cero implosivo y para ello tiene que vaciarse de las ideas obsoletas, emociones antiguas y espiritualidades parasitarias. Para entender la arquitectura biológica necesitamos ir de lo más externo a lo más interno. Es importante tener claro que hay que medir y sentir la ubicación donde se va a situar un espacio de creación gracias a la arquitectura biológica, para así generar un punto de fuerza en el vértice de las geometrías de la Tierra, los canales por donde discurre la sangre, el electromagnetismo. Para ello, necesitamos saber que la Tierra está determinada por diferentes retículas terrestres. Una retícula terrestre es una red, un entramado creado por la disposición de figuras geométricas sobre una superficie. Los vértices de la figura geométrica coinciden con algún punto sobre la superficie y es por el vértice por donde hay fenómenos de implosión o explosión. Si seguimos el camino que traza la línea de la figura geométrica sobre la superficie, nos daremos cuenta que es el mismo camino de peregrinaje hecho por algunos indígenas conocedores del flujo natural energético del planeta. También son los puntos y caminos donde buscan los gobiernos del mundo posicionar sus bases militares o centros de operación. Son caminos por donde discurre la fuerza vital que surge como consecuencia del entramado cósmico. Le daré 5 redes básicas. La primera es el tetraedro, que representa la sexualidad planetaria. El hexaedro es la litosfera y también la viabilidad o no de los movimientos sociales. El octaedro representa la atmósfera y a todos los sistemas de pensamiento colectivo. El icosaedro representa la hidrosfera y todas las emociones colectivas. Y el dodecaedro representaría la biosfera y todos los niveles de salud planetaria. Yo sé que no me está entendiendo hasta ahora, pero imagínense que son figuras tridimensionales invisibles que se encuentran en el entramado universal y que se usan estratégicamente para ubicar elementos que pueden mejorar o afectar la salud planetaria. Entendamos algo. Existe un principio de recurrencia fractal que nos marca la pauta de creación en el universo. En el interior del dodecaedro y del icosaedro, por ejemplo, se pueden dibujar 3 rectángulos dorados. De esta manera están dispuestos para que sus esquinas toquen todos los puntos centrales de las caras pentagonales del dodecaedro y todos los vértices del icosaedro. Pero además, es importante mencionar que si extendemos los puntos del dodecaedro o del icosaedro, obtendremos su recíproco.
Es decir, si extendemos los puntos del dodecaedro obtendremos un icosaedro, y si continuamos haciendo lo mismo obtendremos un dodecaedro en una siguiente dimensión y así infinitamente hacia adentro o infinitamente hacia afuera. De nuevo, este principio de recurrencia fractal es el que nos marca la pauta de creación en el universo. Lo mismo ocurre con el centro de la Tierra. Desde allí emana una complejísima radiación constituida en parte por las energías electromagnéticas propias de la Tierra y en otra parte por las energías y radiaciones cósmicas que él refleja, refracta o absorbe. El Pentágono en Estados Unidos se encuentra localizado exactamente dentro de los trazos estelares, producto de los pentágonos mayores formados por el dodecaedro, en un vértice crucial para el control de la red dodecaédrica y de la información geométrica del ADN. Es decir, la conciencia de la salud y la enfermedad del mundo. De todas maneras, eso es solo una mínima parte de toda la red universal que existe. A través de ese entramado complejo se pueden observar fenómenos que para muchos serían imposibles de predecir. Podemos incluso predecir el futuro, pues esa línea en el tiempo pertenece a ciclos repetitivos o nuevos del patrón geométrico de la red del entramado cósmico. Para los que les gustan las pruebas, hoy les traigo una muy interesante. A través de la configuración de un patrón y entendiéndolo en su esencia, se ha podido observar repeticiones de terremotos en ciertos puntos de la Tierra. Y en ese orden de ideas, sería muy acertado concluir que existe un flujo electromagnético, una malla representada como una retícula terrestre invisible, pero perceptible. En el plano dimensional en el que estamos sumergidos, existen unas corrientes de ondas cargadas con flujos electromagnéticos que nos conectan con la Tierra, con todos los seres vivos e inertes. Estamos en un entramado de curvilíneas que nos conectan con todo lo que habita en el universo. Y bueno amigos, esto es todo por hoy, espero te haya gustado, déjamelo saber en los comentarios y con un dedito arriba. Nos vemos en la próxima. Bye.